Y bueno, ¿qué conexión tiene ahora María con Raquel? Algunas ya se las dije. Es una madre sufriente. No sé si les recuerde eso al Evangelio, porque cuando se oye eso de que hay un llanto en Rama, ya nos hace recordar a Mateo 2, porque también se cita ahí, en el Evangelio de Mateo, lo que dice Jeremías. Entonces, ¿qué les recuerda? Ah, pues la matanza de los inocentes. Dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en ¿dónde? Belén, donde está sepultada Raquel, ¿no? Dice, a los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, otra vez la cita, Jeremías 31. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué significa esto? Que tanto esta cosa, bueno, este verso que dice Jeremías, tiene cumplimiento en los que fueron exiliados de Babilonia. ¿Por qué? Porque también son hijos de Raquel, son descendientes de ella. Pero también tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una matanza de niños que también son sus descendientes. Significa que Raquel siempre llora por sus descendientes y siempre intercede por ellos. O sea, tiene un cumplimiento en ambas partes, tanto en el exilio como ahora en el Nuevo Testamento. Entonces la matanza ocurrió, dice, cerca de la sepultura de Raquel y dense cuenta cómo sigue atenta al sufrimiento de sus descendientes y lo lamenta. ¿Por qué? Porque es madre de Israel. Entonces Mateo nos va a compartir la creencia judía de que aunque Raquel esté muerta, no es ajena al padecimiento de sus hijos. Aquí es clarito. Mateo le escribe a quiénes, a los judíos. Por eso el Evangelio de Mateo está lleno de citas del Antiguo Testamento. Entonces él está apelando a esa creencia y les está demostrando eso. El dolor de Raquel por un hijo muerto, que sería lo que vemos aquí, va a ser un símbolo, ¿no? Del dolor de María por su hijo, por Jesús. Entonces esa sería una conexión interesante entre María y Raquel. Pero hay otra que también es la del Apocalipsis 12. Esta le hemos hablado mucho, este pasaje, pero hoy les voy a mostrar una interpretación que a lo mejor no hemos hablado o profundizado. Que bueno, esto ya lo conocen, ¿no? Una mujer que se aparece en el cielo es lo que ve Juan, el apóstol, y se apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Bueno, y aquí ya menciona esta parte del dragón. Yo nada más quiero subrayar lo que está en rojo, pero también el verso 17 de este capítulo. ¿Por qué? Porque esta mujer, que aquí, por lo que dice, es madre del Mesías, ¿no? Por lo que dice en estos versículos, especialmente el verso 5 que ahí no lo puse, pero lo pueden leer después en su casa, dice que es una matriarca. ¿Por qué? Porque dice que tiene más hijos. En el sentido espiritual, claro. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Otras Biblias dicen contra el resto de sus hijos. Los que guardan, ¿quiénes son esos hijos? No dice que son hijos carnales, para que no digan, es que son, María tuvo más hijos. No, dice aquí que esos hijos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, a ver, vamos por partes. Primero, la primera parte. ¿A qué nos recuerda estos elementos que aquí subrayo en rojo? Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué vínculo tiene que ver con Raquel esto? Ah, y que habla de unos dolores de parto, por cierto, ¿no? Aquí en el verso 2. De aquí, pues ya nos recuerda a ella. En el sueño de José, el segundo sueño. Acuérdense, ahí en Génesis 37, también José tiene un sueño en donde hay sol, luna y estrellas. Lo mismo que el Apocalipsis 12. Entonces dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que soñando otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, dice, es lo que dice José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo? Ah, ya lo está interpretando. Jacob dice, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Entonces, según la interpretación de Jacob, el sol es él, dice yo. La luna, ¿quién sería? Raquel. Y las 11 estrellas, los hermanos de José. ¿Y eso qué tiene que ver con María? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ahí los elementos que subrayamos. Aquí dice 11 estrellas, del otro lado dice 12 estrellas. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque José es lo que está viendo. José es la 12ª estrella, ¿no? Por eso él ve 11 estrellas. Y aquí la mujer del Apocalipsis tiene 12 estrellas porque son las 12 tribus. Aquí representaría todo Israel en la visión del Apocalipsis.
Entonces, en este pasaje del Génesis 37 tenemos sol, luna y estrellas. Y de acuerdo a la interpretación de Jacob, sería Jacob, la luna Raquel y las estrellas, pues los hermanos de José. Ya en el Apocalipsis, lo que diríamos es que el sol sería Dios, ¿no? Siempre se ha representado a Dios como sol. La luna, ¿quién sería? O Raquel, María. ¿Y las estrellas quiénes serían? Los hermanos de Jesús. ¿Quiénes? Según el Apocalipsis, todos los que obedecen sus mandamientos. Entonces, esto, vestida de sol, ¿qué significará? Y eso ya les debe recordar, ¿no? Algunas advocaciones marianas que también así han pasado, que la ven como vestida de sol. En el Apocalipsis así se apareció también María. Bueno, simboliza el poder de Dios cubriendo a la mujer. Y eso nos hace recordar, por ejemplo, el Salmo 84, aquí se lo cito, dice, porque el sol y escudo es Jehová. Ah, entonces Dios es como el sol. Y si ese sol o Dios cubre a la mujer, también me hace recordar a Lucas 1, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá, le dice el ángel. Ahora entienden, ¿no? Ese sentido de por qué se ve a la mujer del Apocalipsis cubierta como de un sol. Porque obedece a esto, a lo que la Escritura nos ha venido mencionando de María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es una consecuencia de que sea madre pues, del Hijo de Dios, que tiene un respaldo de Dios, por eso está cubierta de sol. La otra cosa que dice, bajo sus pies, ¿qué significa? Frecuentemente simboliza un dominio real. Por ejemplo, en el Salmo 8 es lo que vemos. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿No? O sea, significa como un dominio. Hay otro salmo, el 111, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Significa que esa mujer domina a la quién, a la luna. ¿Y quién era la luna? Pues Raquel. Ah, entonces el judío con razón entiende que la mujer del Apocalipsis es superior a la matriarca anterior, ¿no? A Raquel. Nos trae otra matriarca, según Juan. Entonces por eso, eso sería lo que interpretaríamos, ¿no? Que representa a la madre del Mesías como la nueva matriarca, que es superior a Raquel. Y bueno, la corona de las dos estrellas representaría que la madre del Mesías ha sido exaltada sobre Israel, incluyendo patriarcas y matriarcas. Eso representaría la corona. Y los dolores de parto que se mencionan ahí en el verso 2 dice la frase dolores de parto, les recordaría a cualquier judío el suceso de Raquel al parir a Benjamín. Entonces, un judío de a pie que lee esto del Apocalipsis o se los explican, se les predica, pues él se va a acordar de Raquel. Y esto es lo que, bueno, ya se los leí en Génesis 35, que por eso se menciona ahí que Raquel tuvo trabajo, ¿no? En su parto, y había trabajo en su parto, cuando nació Benjamín. Y por eso decimos que María es madre de la iglesia. Aquí este es el verso 5, el que les decía. Es madre del Mesías y lo reconocemos por el verso 5. Y dice que, dice ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahí si tienen chance, esta es una cita del Salmo 2, que el Salmo 2 era mesiánico y tiene una frase muy parecida a esta. Y su hijo fue arrebatado, dice, para Dios y para su trono. Y menciona en el verso 17 del mismo capítulo de Apocalipsis, fíjense, hay un hijo varón que es el Mesías. Aquí es clarito que se entiende que debe ser el Mesías, por lo que se menciona en el contexto. Pero también habla de otros hermanos del Mesías, que ya sería su descendencia en el sentido espiritual. Y ahorita les voy a decir por qué es espiritual, lo voy a citar con el Evangelio de Marcos. Dice, entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Aquí lo pongo en azul, chéquense aquí. En el Evangelio es lo que dijo Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Acuérdense de eso. Ahí en Marcos 3:33. Y vean cómo se parece con el Apocalipsis. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos. Ah, pues con razón Juan dice eso, que los de la descendencia de esa mujer son los que guardan los mandamientos de Dios. Coinciden, ¿no? Ujú. Todo significa que para Jesús somos sus hermanos de él. Y si Jesús tiene una madre biológica, aquí según el Apocalipsis, esa madre que aunque es biológica pasa a ser madre también de los hijos, de los demás hijos o de los hermanos de Jesús, ¿quiénes? Los que obedecen los mandatos. Ah, pues con razón. Entonces, si yo entro a la iglesia católica, tengo una madre. ¿Por qué? Porque obedezco los mandatos de Dios. Entonces es de acuerdo a la escritura. No es un invento de los católicos. Por eso en Hebreos 2:10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, por eso dice aquí, ¿no? Más adelante, no se avergüenza Jesús de llamarnos.
llamarlos hermanos. Somos hermanos con Jesús. Entonces, por lo tanto, tenemos a la misma madre, aunque a los protestantes no les guste, pero está en la escritura y coincide, ¿no? Si no, chequense estos versículos que están aquí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hay como consecuencia de esto? Que así como Raquel es madre de los perseguidos del exilio de Babilonia, entonces María aquí en el Nuevo Testamento también es madre de los perseguidos, ¿según quién? Según el Apocalipsis 12:17. Entonces, los que nosotros, o miembros de la iglesia, que procuramos seguir los mandatos de Dios, nos volvemos en seres perseguidos ¿por quién? Por el dragón. Y lo que representa el dragón en estos días, cuando son perseguidos los cristianos, ¿no? Le fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces somos de esos perseguidos nosotros, hasta el día de hoy. Igualito que acá, en Jeremías 31, ¿no? Cuando Raquel llora por sus hijos, está llorando por los perseguidos, los del exilio. Entonces, en ambos casos, tanto María como Raquel son madres intercesoras de perseguidos. Con razón en el siglo II está la oración más antigua que tenemos de María, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro. ¿Por qué nosotros estamos, o por qué esos cristianos tomaron esa iniciativa de pedirle a María que también los libre, que también interceda por ellos? Ah, bueno, pues porque la mayoría de ellos tenían esa herencia judía de que la madre intercesora, la matriarca que era Raquel, intercede por los perseguidos. Bueno, según el Apocalipsis, esa misma mujer, madre del Mesías, también va a interceder por los perseguidos ahora del Nuevo Testamento. Con razón, ¿no? Esta es bueno, es hasta la fecha conocida la primera oración que se le rinde o se le da a María como intercesión, que la decimos que es pues, siempre al finalizar el rosario. Y también nuestra iglesia nos ha enseñado, por ejemplo, ahí en el Lumen Gentium, ahí del Concilio Vaticano, en el capítulo 62, siempre hemos enseñado eso, ¿no? Y es un documento que creo ya hemos leído anteriormente. Dice esta maternidad, subraya esa parte de la maternidad de María y la vincula con su intercesión y con la salvación. Dice esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentamiento que prestó fielmente a la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de los elegidos, pues asunta a los cielos, dice, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Es decir, María nos sigue acompañando. Por este motivo, dice la Santísima Virgen, es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Entonces yo espero que bueno, hasta ahorita con esto vaya teniendo sentido esto, ¿no? Del por qué el católico cree eso y que por qué para el judío no era absurdo. Ahorita para el protestante es absurdo, pero para el judío no lo era. Era totalmente natural que el Mesías te trajera una mejor matriarca. Y más con el Apocalipsis, que ahí está clarito en la escritura, si lo quieres ver. Entonces, si Dios atiende los lamentos de Raquel, madre de sus amados hijos de Israel, entonces también escucharía a María, no habría razón para no creer eso. Madre dolorosa de su Hijo único y madre de todos los discípulos de Jesús, sobre todo, ¿cuáles discípulos? Los que sufren. Entonces, por eso María está para ellos, para los que sufren. Otro vínculo importante y sumamente interesante que a mí me dejó helado, o sea, sí me voló la cabeza esto. No lo había visto así el Evangelio de Juan, pero se los voy a explicar aquí. Que otro vínculo que tiene María con Raquel es el segundo hijo que tiene. Dice, aquí ya se los narré, ¿no? Este pasaje de Génesis 35, cuando tiene o va a parir a su segundo hijo. Y vean aquí que dice que pasó trabajo en su parto y se le salió el alma, dice así, bueno, así lo explica. En griego esto es psique, el alma, ¿no? Pues murió. Y eso nos hace recordar al Evangelio de Mateo, creo es, ¿no? Dice, en medio del dolor, Raquel se vuelve madre del segundo hijo. Y no olviden esta frase, porque en medio del dolor María también va a tener un segundo hijo. Y ahorita les voy a mostrar quién es. Y aquí está, va a ser Juan. De hecho, nos hace recordar que el mismo Jesús mencionó que su crucifixión iba a ser comparable a cuando una mujer tiene un parto. Y esto va a aplicar no solo en María, sino en todos los que vivieron eso, la crucifixión de Jesús. Dice, de cierto os digo, lo dice aquí en Juan 16. Eso es lo que dice Jesús. Que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, dice, pues ya se le olvida la angustia. Entonces Jesús anuncia que su muerte va a ser así, como un padecimiento de una mujer que tiene un parto. Entonces, María en ese momento, hagan de cuenta que tiene un parto espiritual.
espiritual, de la misma manera que Raquel tuvo un parto, pero en el caso ya fue físico, María va a tener por el viacrucis un dolor de parto. Y en ese dolor es cuando va a engendrar a su segundo hijo. Y nos hace recordar lo que le dijo el anciano Simeón, perdón, fue en Lucas, no en Mateo, en Lucas 2. ¿Recuerdan la profecía que le dijo Simeón, a María? Le dijo, una espada traspasará tu alma. Algo parecido, psique, ¿no? En griego, a lo que le pasó a Raquel. Se le salió su alma, murió. Entonces, espiritualmente, María le pasó algo parecido, un parto en donde estuvo comprometida su alma, igual que Raquel. Entonces, en el medio del dolor de Raquel se vuelve madre del segundo hijo. Bueno, pues en medio del dolor de María se vuelve madre del segundo hijo. Y ahora ustedes van a decir, ¿pero por qué Juan? Bueno, pues clarito. Lo decimos nosotros, no lo dice, lo dijo Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que éste estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Cuando nosotros interpretamos este pasaje, casi siempre decimos, es que ahí nos entregó a su madre. Sí es cierto, pero también véanlo por el otro lado. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo a Juan, ahora tú eres mi hermano. ¿Por qué? Porque compartimos la misma madre. Y le está diciendo a María, ahora él es tu hijo. Yo soy tu hijo, el primogénito, pero ahora tu segundo hijo es Juan. Eso también le está diciendo a María de manera implícita. Entonces no olviden eso. No fue su madre, ¿hasta cuándo? Hasta que no pasó por la angustia y el dolor del Calvario. O sea, María, ahí Jesús le declara, ahora él es tu hijo también, Juan. O sea, mi hermano, le está diciendo eso Jesús. Ah, entonces con razón, ahora, si Jesús es José, el del Antiguo Testamento, entonces Juan, ¿qué pasaría a ser? Benjamín, ¿no? El segundo hijo. Pues con razón, dice. Entonces aquí tenemos ese paralelismo. Lo que les mostraba hace rato. Entre José y Benjamín, José amaba a Benjamín, era de todos los hermanos el más querido, ¿por qué? Pues porque era hijo también hermano de carne, en el sentido de que era de Raquel, venían de la misma madre, lo amaba más que los demás, por eso le dio en un banquete la mayor porción, ¿no? Que a cualquiera de los demás. Y vean que Jesús hace lo mismo con Juan. En el banquete también lo honra, es lo que dijimos. Juan es un nuevo Benjamín. Y cuando cenaban, dice como bueno, esto, lo que le cité hace rato, ¿no? En un banquete, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, es decir, es como un nuevo Benjamín, pues con razón, una muy buena razón por la cual Juan hace tanta referencia al discípulo amado, tal vez es porque se refiere a este paralelismo, de que como para José el amado era Benjamín, entonces así se atribuye ese título, ¿no? Que hasta pareciera un poco, eh, ¿cómo se dice? Pues un poco ególatra, ¿no? Cuando Juan se llama así el discípulo amado. Y nos hace recordar estos versículos donde él se cita así como el discípulo amado. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, no allá en Juan 21:7. Acá, por ejemplo, en Juan 21:20, también se menciona así. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te de entrega? Y después menciona al final Juan, este es el discípulo amado que da testimonio de estas cosas. Algunos piensan que Juan se refiere al discípulo amado porque él pretende que cualquier persona que lea su evangelio trate de transportarse en ese discípulo. Tú quieras ser ese discípulo amado. Por lo tanto, si un protestante va a decir, yo soy el discípulo amado de Jesús, bueno, pues acepta a su madre, ¿no? Porque ahí le dice que al discípulo amado le deja a su madre. Y ese es un problema, un choque que van a tener. No les va a quedar a ellos ser discípulos amados, sino a los católicos que sí aceptamos a la madre. Y dice ahí el evangelio que Juan se llevó a su madre a su casa, lo mismo que nosotros hacemos, nos llevamos a María a nuestra casa, y no solo a nuestra casa, a nuestra iglesia. Por eso en Hechos 1:14, ¿qué dice? Que oraban unánimes, ¿no? En la oración, con Pedro de primero y María, la madre de Jesús. Eso es lo que dice. La iglesia primitiva era así, conformada por un grupo de personas que oraban por Pedro de primero y por María. Bueno, nosotros hasta el día de hoy, después de 2000 años, seguimos trayendo a María a nuestros cultos. Seguimos en la cabeza visible que el Papa, ¿no? Que es Pedro de primero, todos unánimes en la oración. Entonces, miren, por eso esto es importante que vayan analizando, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y por si les quedaban dudas de que Juan fuera un nuevo Benjamín, aquí les cito algo súper interesante que está en el Deuteronomio 33, cuando Moisés da las bendiciones a cada una de las tribus de Israel, y cuando se refiere a Benjamín, vean lo que dice Moisés. El amado de Jehová le dice así a Benjamín, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Eso lo dice en el Deuteronomio. ¿Y qué me dice el Evangelio? Ya con Juan. Y tal parece que Juan se basó en este pasaje para aclarar o declarar algo que ocurría con Jesús y él, un vínculo muy especial que tenía Juan.
Dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, chequen ahí los colores, ¿no? Por un lado dice el amado de Jehová o de Yahvé, y en el Evangelio ¿qué me dice? El discípulo amado, el que Jesús amaba. Uno lo ama a Yahvé, Benjamín, y el otro lo ama a Jesús, Juan. Dice, estaba recostado al lado de él. Ah, pues con razón aquí Moisés me dice cerca de él. Estaba recostado al lado de Jesús. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quién hablaba. Dice, él entonces recostado cerca, ¿no? Por eso dice Moisés cerca de él, cerca de Dios, del pecho de Jesús, ¿no? Así como dice acá Moisés, entre sus hombros morará. El evangelio que me dice, en el pecho de Jesús, pues entre sus hombros, ¿no? Entonces, vean ese paralelismo de Benjamín, dicho por los labios de Moisés, y lo que narra Juan, que también parece describir que él es Benjamín, ya ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, aquí tenemos ambas mujeres. Una es matriarca de Israel, ahora la otra es matriarca de la iglesia. José es el primogénito de Raquel, mientras Jesús es el primogénito de María. Benjamín sería el hijo del dolor de Raquel, pero Juan se convierte también en el hijo del dolor de María, ¿no? Hasta que está en la cruz, hasta que pasa ese dolor María, es cuando Jesús le dice que ahora su nuevo hijo es Juan. Por otro lado, tenemos a 12 hijos y Benjamín es el querido. Y aquí Juan lo que me está diciendo es su evangelio, que entre los 12 apóstoles, así como Benjamín tenía un lugar especial entre los 12 hijos de Jacob, aquí entre los 12 apóstoles Juan tiene el lugar especial, ¿cuál? Que es el discípulo amado. Entonces, pues con razón, en una de estas audiencias del Papa Juan Pablo II, él vincula, ¿no? Y es consciente de esto desde siempre la iglesia en decir esto, que María es madre dolorosa. Y con razón en las advocaciones de María, las personas que han visto los videntes, no sé si recuerden que siempre ven a María con llanto, ¿no? Con lamento, eso nos hace recordar a Raquel, que también le llora a sus hijos, ¿no? Que sufren. Dice, en el Calvario María uniéndose al sacrificio de su hijo ofrece a la obra de la salvación su contribución materna, que asume la forma de un parto doloroso, el parto de la nueva humanidad. Al dirigirse a María con las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, el crucificado proclama su maternidad no solo con respecto al apóstol Juan, es lo que decimos, ¿no? Siempre hemos enseñado, no solamente es Juan, sino también con respecto a todo discípulo, el mismo evangelista afirma que Jesús debía morir para reunir en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Indica en el nacimiento de la iglesia el fruto del sacrificio redentor al que María está maternalmente asociada. Y bueno, esto sería todo, amigos. Eh, y en el libro en el que me basé es este, Jesús y las raíces judías de María, de este excelentísimo autor, que es Bran Pitre, que es un experto en lenguas hebreas, sabe arameo, y él estudia la Biblia desde sus raíces, es un católico y tiene libros súper buenos. Yo, todos los libros, bueno, todos los temas que les di de la Eucaristía, como el nuevo maná, el pan de la presencia, la cuarta copa, todos los saqué de los libros de este señor, de Bram Pitre. Y se los recomiendo bastante. Este libro lo compré hace tiempo, ya me lo había leído, los primeros capítulos. Aquí les muestro el índice. Mm, Fíjense aquí, por ejemplo, menciona el primer capítulo, la nueva Eva, María la nueva arca, otra la Reina Madre, la Virgen Perpetua, el nacimiento del Mesías, y aquí le menciona como la nueva Raquel. Yo cuando leí el índice, el que más me intrigó fue ese, porque nunca había oído eso en la apologética, un estudio de eso. Entonces fue por eso el que leí primero y el que más me gustó. Eh, no me he leído todo exactamente, pero si quieren ya con calma, vemos cada capítulo y se los muestro en una presentación para que veamos el vínculo que tienen los judíos junto con, es que por eso él menciona mucho, ¿no? Brand Peter dice que para entender los evangelios hay que entender primero a los judíos, qué entendían, qué comprendían. Y eso es hace más fácil la lectura y la comprensión de la Biblia. Entonces, a través de la nueva Raquel, como él menciona, él dice que es más fácil entender por qué queremos que María es intercesora y es madre de la iglesia. Pasa a ser eso, una madre espiritual, porque tenemos que entender primero a Raquel. Y eso también viene a mi mente, un autor que cita él, un erudito académico que se llama Jacob Neusner, que es un judío y él, de hecho, en un artículo, Jacob Neusner, no es católico, es judío, y él menciona que María es la Raquel cristiana. Y él dice que por eso para él es fácil comprender a María, o la relación que tiene el católico con María, porque él entiende lo que significa para ellos Raquel en los judíos. Entonces, pues bueno, es un tema interesante, espero les haya gustado. Y esto sería todo. Pasamos a los comentarios.